El mejor amigo de mi hijo no podía ni ir al baño sin permiso. Lo que descubrí después me obligó a actuar a escondidas. ¿Cuál fue el castigo de otro padre que te hizo pensar, nah, esto no puede ser real? El mejor amigo de mi hijo Benjamín, Owen, tenía a los padres más estrictos que he visto en mi vida. No era ese tipo de nada de tele después de las 8. Era otro nivel de locura. El papá de Owen, Gregorio, tenía un sistema en el que cada mínimo error, por pequeño que fuera, le costaba puntos de privilegio al niño. Llegaba 1 minuto tarde a la cena, menos 5 puntos. Se le olvidaba tender la cama, menos 10. Sacaba un 9.5 en lugar de un 10. Ahí se iban 20 puntos. Y lo más absurdo, Owen necesitaba esos puntos para hacer prácticamente cualquier cosa. Hacer la tarea, comer, hasta usar el baño. Gregorio había puesto cerraduras electrónicas en todo, y solo se desbloqueaban si el niño tenía suficientes puntos. El pobre tenía que ganarse el derecho a necesidades básicas. Me di cuenta de lo grave que era cuando Owen vino a dormir a casa. Benjamín le preguntó si quería un pedazo de pizza, y Owen sacó una libretita donde anotaba sus puntos. Tenía exactamente 47, y la cena costaba 45. El niño estaba aterrado de gastarlos, sabiendo que luego iba a necesitar puntos para ir al baño. Ahí fue cuando descubrí el sistema de deuda de puntos. Si Owen se quedaba sin puntos pero necesitaba algo esencial, podía entrar en números rojos, pero la compensación era brutal. Por cada punto negativo, tenía que ganar 3 para saldar la deuda. En ese momento tenía 180 puntos por haber usado el baño sin permiso la semana anterior. No podía creer que eso fuera legal. Otros padres del vecindario lo sabían, pero nadie decía nada porque Gregorio era un abogado medio famoso, que vivía amenazando con demandar a quien se metiera en su crianza. Un día, Benjamín me mostró el cuaderno de puntos de Owen. El niño tenía que resolver 50 ejercicios de matemáticas bien para ganar 5 puntos. ¿Sacar nota perfecta en un examen? 15 puntos. Pero cosas básicas como bañarse costaban 30 puntos, y hacer la tarea valía 25 por materia. Soy programador, y mirando ese cuaderno se me ocurrió una idea. Gregorio controlaba todo por un sistema de casa inteligente del que siempre se jactaba, de esos que manejas todo desde el celular. Me di cuenta de que siempre usaba el Wi-Fi de la cafetería local para acceder al sistema remotamente. La misma cafetería donde yo trabajaba con mi notebook todas las mañanas. Me tomó 3 días entrar a ese sistema mal protegido. Primero, empecé con cambios pequeños. Owen empezaba a... La primera vez que entendí realmente la magnitud del sistema de puntos de Gregorio fue la noche que Owen vino a cenar en casa. Recuerdo ese momento con una nitidez que se me clavó en la piel. Era un viernes gris en Madrid. Yo estaba en la cocina terminando la pizza cuando Benjamín, mi hijo, salió del salón y nos presentó. Owen, ¿quieres un trozo? Le ofrecí con una sonrisa tranquila, sintiéndome orgulloso de ofrecer hospitalidad. Pero cuando Owen me miró, vi algo en sus ojos que me heló. Ansiedad. En lugar de asentir, el niño buscó algo apresuradamente dentro de su mochila. Sacó un cuaderno raído, con bordes gastados, y lo abrió con manos temblorosas. Ese cuaderno era su Biblia de puntos. Me quedé en silencio. ¿Para qué quieres el cuaderno?, pregunté con suavidad, intentando no asustarlo. Él no levantó la mirada. Murmuró. Solo necesito estar seguro. Tengo 47 puntos. La cena cuesta 45. Si gasto ahora, luego no tendré para... Bueno, ya sabes. Sentí que algo se contraía en mi pecho. ¿Cuesta comer? ¿Gastar puntos? ¿Estar hambriento por miedo a no poder ir al baño después? Solo pronuncié. No importa. Si quieres, come. Aquí nadie toma puntos por comer. Owen bajó los ojos. Supe entonces que estaba ante algo muy grave. La normalidad de mi casa era para él un territorio casi desconocido. Aquí se come si se tiene hambre, no si se tiene saldo. Durante la cena apenas habló. Respondía con monosílabos. Algo diferente. Ni su risa ni su voz infantil alegremente contenida. Cuando se levantó para ir al baño, su mano tembló al pasar por el interruptor automático de la puerta. Le seguí con la mirada. Murmuraba algo como, «Tengo 2 puntos, mejor no». Me revolvió el estómago. Decidí que esa misma noche iba a investigar. Me encerré en mi despacho. Programador de oficio, sabía lo que buscaba. Patrones, conexiones, vulnerabilidades. Desde el móvil, rastreé la red Wi-Fi de su casa. Gregorio siempre se conectaba desde una cafetería cerca del Parque del Retiro. Era su rutina. Allí actualizaba el sistema, vigilaba los puntos de Owen y distribuía castigos. Esa vulnerabilidad era oro puro para mí. No lo puede evitar. Me obsesioné. Desarrollé un pequeño script. Primero una palanca suave. Una puerta secundaria abriría sin consumir puntos. Lo probé mentalmente. Visualicé cada línea de código. Imaginé el alivio de Owen.
esas pequeñas libertades que nosotros damos por sentado. Para la madrugada, mi plan estaba claro. Al primer signo de desespero de Owen, y suponía que lo habría, porque el día siguiente se enfrentarían a más reglas, haría el movimiento. Era la primera confrontación, libertad que se escapa a través de código. Me dormía a las 3 de la mañana, con la pantalla del portátil iluminando mi cara. Sabía que al día siguiente todo cambiaría, porque ese simple acto de desobediencia tecnológica prometía derrumbar un mundo. Y mientras me dormía, una idea retorcida se enredó en mi mente. ¿Y si además empiezo a sabotear el sistema poco a poco? Rebobinar los abusos digitales que Gregorio imponía. Iniciar mi propia venganza silenciosa. Desperté con el corazón encendido, con la certeza de que el día siguiente sería el primer escalón hacia algo más grande. El conflicto apenas comenzaba, y yo ya sentía la tensión crecer en el aire como un trueno invisible. Apenas salía el sol, me dirigí a la cafetería desde donde Gregorio manipulaba los puntos. Estaba con mi portátil. Me senté en una mesa en la última esquina, fingiendo revisar correos. Busqué la red pública. Me conecté. El cambio fue mínimo. Activé la puerta auxiliar de la casa de Gregorio para ese día. En mi interior, latía una mezcla salvaje de adrenalina y culpa. Esa misma tarde, Benjamín y Owen volvieron a casa. Noté que Owen seguía alerta, pero al ir al baño no hubo bloqueo. Lo vi entrar y salir con naturalidad. Supe que mi acción había funcionado. Y esa mirada suya de incredulidad, de esperanza contenida, fue suficiente para sellar mi decisión. Pero mientras celebraba ese pequeño triunfo, mi teléfono vibró con una alerta. Un acceso no autorizado al sistema de la casa de Gregorio. Supe entonces que me habían detectado. No sabía si era su sistema de defensa o si él mismo vigilaba desde la cafetería. Pero esa alerta envió una descarga eléctrica a mis nervios. Y en ese momento, tuve clara la sensación. Había comenzado una guerra de inteligencias, con emociones, con lealtades, con traiciones. El primer triunfo había sido mío, pero el enemigo ya sabía que estaba allí. No sé si alguna vez has sentido que estás siendo observado sin ver ojos. Esa mañana, después de recibir la alerta en mi teléfono, lo sentí. Era como si algo invisible se hubiera colado en mi rutina, y aunque Owen seguía comportándose con una mezcla de alivio y cautela, algo en mí se tensaba. Había abierto la puerta a una batalla silenciosa, y Gregorio no era estúpido. En la cafetería, fingí normalidad. Café en mano, portátil encendido. Pero cada vez que alguien se levantaba o entraba por la puerta, yo giraba la cabeza un poco más rápido de lo normal. Mi paranoia ya había comenzado. Comprobé si había algún rastro de mi acceso en el sistema. Nada, al menos no directamente. Esa noche, revisé todo. Y lo encontré. Gregorio había añadido una línea de código nueva. Un rastreador interno. Un sistema de intrusión. Lo había programado para detectar cualquier IP sospechosa que ingresara sin autorización. Estaba reforzando su mundo digital con precisión quirúrgica. Pero había algo más. Encontré un archivo oculto que no había visto antes. Diario Padre. Lo abrí. Era un registro de eventos escritos por Gregorio. Día por día. Castigos, reacciones, puntuaciones. Leía frases como 0403. Owen utilizó el baño sin permiso. Se descontaron 45 puntos. Se le negó el postre. 1503. No agradeció el desayuno. Penalización de 10. Debe aprender disciplina emocional. Una parte de mí quería vomitar. Otra parte quería destruirlo. En los días siguientes, Owen volvió a casa varias veces. Ya no consultaba tanto el cuaderno. Yo me aseguraba de mantener el sistema abierto para él, aunque usara proxies distintos cada día. Había empezado a jugar con las reglas de Gregorio, a torcerlas desde dentro, dos linternas. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Una noche, Benjamín entró a mi despacho. Traía algo escondido detrás de la espalda. Era una pequeña grabadora, una de esas antiguas, con voz distorsionada. Me la ofreció en silencio. No hizo falta preguntar. Owen me pidió que te la diera. Dijo simplemente. Me dijo que si algo le pasaba, esto tenía que ser tuyo. Encendí la grabadora. La voz de Owen, suave, temblorosa, comenzó a sonar. Papá dice que si vuelvo a fallar el examen de matemáticas, va a quitarme los permisos de voz en la casa. Dice que no podré hablar si no tengo puntos. Dice que las palabras son un privilegio. Se me cayó el alma. Literalmente, quedar mudo por orden de tu padre, por castigo, por educación. Pasé la noche caminando por el salón, como un animal enjaulado. La venganza ya no era una opción lejana, era una necesidad. Pero entonces sucedió algo más. 2 días después, Gregorio apareció en mi casa, sin aviso, sin invitación. ¿Podemos hablar?, dijo desde la puerta,
con ese tono educado que usan los lobos cuando se disfrazan de corderos. Lo miré fijamente. Benjamín estaba en su cuarto. Owen no había venido ese día. Yo sabía por qué estaba ahí. Me acerqué, sin dejarle pasar. ¿Sobre qué?, pregunté con voz controlada. Gregorio sonrió. Esa sonrisa de superioridad. La misma que había visto en el juzgado años atrás, cuando él ayudó a quitarme la custodia temporal de Benjamín durante un proceso viejo de separación. Solo quería saber si alguien ha estado interfiriendo con mi red doméstica. Ya sabes, esos pequeños hackers aficionados que creen que pueden meterse donde no les llaman. Me crucé de brazos. Silencio. No sé de qué me hablas, respondí finalmente. Se acercó un poco más, invadiendo mi espacio personal. Mira, tú eres listo, pero yo soy cuidadoso. Solo te diré esto una vez. Si sigues jugando con fuego, acabarás quemándote. Y no solo tú. Me quedé helado. Era una amenaza. Clara. Y lo peor es que no estaba solo. Cuando se fue, encontré algo en la caja del correo. Un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de mi hijo, Benjamín, en la escuela, tomada desde lejos. Al reverso, solo una palabra: cuidado. Y supe entonces que esta guerra no sería solo digital, que había cruzado la línea, sí, pero él también. Después de encontrar esa foto de Benjamín, sentí algo dentro de mí romperse. No era miedo, no todavía. Era algo más peligroso, furia contenida. Y no cualquier furia. Era la furia de un padre que se ve acorralado, que entiende que ya no se trata solo de venganza, sino de proteger lo más sagrado que tiene. Benjamín no merecía esto. Ningún niño lo merece. Esa noche apenas dormí. Me quedé frente a mi ordenador hasta que los párpados se rindieron. Pero antes de caer, encontré algo. Y eso lo cambió todo. Gregorio había cometido un error. Uno pequeño, insignificante para un abogado narcisista como él, pero revelador para alguien como yo. Había dejado un respaldo en la nube con varios archivos cifrados. Y dentro de esos archivos, un documento escaneado que parecía irrelevante. Un formulario de internamiento psiquiátrico. El nombre en el formulario me detuvo en seco. Lucía Salvatierra, la madre de Owen, supuestamente muerta. Había una firma, la de Gregorio. Fecha, 3 años atrás. No me equivoqué. Estaba viva. Sentí como todo encajaba como un puzzle que solo necesitaba una pieza para ser revelado. Gregorio no solo controlaba a Owen con un sistema digital, también había borrado a su madre del mapa, institucionalizándola como si fuera una carga mental. ¿Por qué nadie investigó eso? ¿Cómo pudo hacerlo? Al día siguiente, fui directo a la clínica que figuraba en el formulario, en las afueras de Segovia. Un lugar frío, silencioso, como una cárcel sin barrotes. Pregunté por ella. Me miraron como si estuviera loco. Lo sentimos, no puede ver a los pacientes sin autorización. Solo quiero saber si está bien, respondí. No podemos dar esa información. Usé el recurso más poderoso que tenía. La verdad a medias. Soy periodista y estoy investigando abusos psiquiátricos encubiertos. La señora Salvatierra puede ser clave. Eso cambió el tono. Me dejaron entrar, bajo vigilancia. Y ahí, en una sala pequeña, blanca y sin alma, la vi. Cabello canoso prematuro, delgada como una sombra, pero con ojos que aún ardían con vida. No estaba rota, estaba silenciada. Ustedes... Soy amigo de su hijo, dije, de Owen. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Su cuerpo se estremeció. No hacía falta más palabras. ¿Está bien? ¿Él me recuerda? Más de lo que usted imagina. Hablamos durante 20 minutos, bajo la atenta mirada de un celador. Me contó que Gregorio la acusó de comportamiento errático, de paranoia, que falsificó pruebas, testimonios. Ella intentó resistirse, pero no pudo. El sistema le creyó a él. Siempre fue así, susurró. Con todos. Desde que era niño. Su padre le hacía lo mismo. Gregorio solo repitió el ciclo. Esa frase me impactó. ¿El padre de Gregorio también era así? ¿Un dictador disfrazado de padre ejemplar? Volví a Madrid con más preguntas que respuestas, pero con una certeza. Lucía no estaba loca. Gregorio la había silenciado como a Owen, y ahora yo tenía pruebas de que la madre del niño estaba viva. Era hora de buscar en el pasado, y lo hice. Investigando registros, encontré a una mujer mayor en un hogar de ancianos en Salamanca. Amalia López, 82 años, madre de Gregorio. Fui a verla sin pensarlo 2 veces. No tiene visitas hace años, me dijo la enfermera. Solo paga la mensualidad y ya. Amalia me recibió con una sonrisa desdentada, pero cálida. Le mostré una foto antigua de Gregorio. Asintió, con tristeza. Mi Gregorio siempre fue brillante. Pero frío. Tan frío. Conversamos por horas.
Me confesó que su esposo, el padre de Gregorio, fue un hombre cruel, que instauró un sistema de puntos de obediencia cuando Gregorio era pequeño, el mismo que ahora Owen sufría. Él lo odiaba. Decía que no iba a ser como su padre. Y míralo ahora. Amalia me dio algo más valioso que toda esa información. Una caja de recuerdos, cartas, fotografías, una cinta de cassette donde se escuchaba al padre de Gregorio castigándolo por respirar sin permiso. Era un eco del infierno. Volví a casa con esa caja bajo el brazo. La historia ya no era una sospecha. Era un patrón, un ciclo de abusos heredados, sistematizados, encubiertos con legalidad y manipulación. Pero al llegar a casa, encontré a Benjamín llorando en el sofá. Owen no había llegado a la escuela, ni respondió mensajes. Nadie sabía dónde estaba. Y en la puerta, un paquete. Dentro, el cuaderno de puntos de Owen, roto, quemado en las esquinas. En la última página, una frase escrita con tinta roja. Ahora aprenderá el verdadero significado de obediencia. Cuando abrí ese paquete y vi el cuaderno quemado, algo dentro de mí se quebró. No era solo papel carbonizado, era un mensaje, un grito de ayuda camuflado en amenaza. Owen no estaba en la escuela, no respondía, y su padre había dejado claro que la siguiente jugada sería brutal. Estábamos en guerra, y Owen era el rehén. Benjamín se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Dónde está papá? ¿Y si le ha hecho algo? No supe qué responder, pero una certeza me empujaba desde dentro. No podía permitir que esto siguiera así. No más advertencias, no más sutilezas. Era momento de actuar con inteligencia y precisión. Llamé a Carla, una amiga del vecindario que había trabajado como terapeuta infantil durante años. Confiaba en ella, no solo por su experiencia, sino porque también había sufrido lo suyo. Su hijo mayor había sido víctima de un colegio con un sistema de castigos encubiertos. Ella entendía el dolor que sentía. Necesito tu ayuda, Carla. Owen ha desaparecido. Su padre le ha hecho algo, lo sé. No dudo. Estoy contigo. Pero necesitamos pruebas, reales, sólidas, o la justicia no moverá un dedo. Le hablé de Lucía, la madre de Owen, viva y encerrada, de Amalia, la abuela de Gregorio, y de los archivos que tenía. Carla me miró con ojos encendidos. Entonces vamos a unir todo. Vamos a construir un caso. Pero primero, encuentra al niño. Horas después, mientras repasaba cada posibilidad de dónde podría estar Owen, sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté. ¿Sí? Silencio. No hables. Solo escucha. Era la voz de Owen. Bajísima. Rota. Estoy en casa. Me encerró en el ático. Dice que será solo un fin de semana. Pero ha bloqueado todo. No puedo salir. No hay señal aquí. Mi corazón se detuvo un segundo. Voy a sacarte de ahí. ¿Me oyes? Pero necesito tiempo. ¿Puedes aguantar? Sí, susurró. Pero por favor no le digas a nadie. Si se entera que te llamé, me cortará la voz. Otra vez. La llamada se cortó. Literal. La línea muerta. No lo dudé. Fui directo a la casa de Gregorio. No iba a entrar. No aún. Pero necesitaba observar. Esperar un patrón. Sabía que los viernes él iba al club de abogados, una especie de sociedad elitista en el centro de Madrid. Esperé en el coche, viendo las luces apagadas de la casa como si fueran ojos cerrados. A las 19:45 salió. Solo. Ese era mi momento. Me metí por la parte trasera, usando el acceso auxiliar que había dejado abierto semanas atrás. Subí al ático. Era más un cubículo que una habitación, sin ventanas, con cerradura electrónica y sin ventilación visible. En una esquina, entre mantas viejas y cajas, estaba Owen, su cara pálida, sus labios agrietados. Cuando me vio, no lloró, solo susurró. Sabía que vendrías. Lo abracé con fuerza, más de lo que había abrazado a alguien en mucho tiempo, pero no teníamos tiempo. Activé el acceso remoto desde mi móvil, liberando el cerrojo. Bajamos por la escalera con el corazón en la garganta. Lo llevé directo a casa. Carla ya nos esperaba. Revisó a Owen, deshidratado, asustado, pero estable. Lo acostamos en el sofá con una manta, y por primera vez, respiró profundo. ¿Ahora qué hacemos?, me preguntó Benjamín. Lo vamos a hundir, respondí, sin dudar. Con pruebas, con testigos, con verdades que ha ocultado por años. Carla asintió. Me pasó una lista de contactos, una periodista de televisión, una abogada que trabajaba con menores en situación de riesgo, y un técnico forense. Esa noche comenzamos a construir el caso. Digitalizamos cada archivo, cada grabación, cada carta de la madre de Owen, cada línea del diario de Gregorio. Armamos un mapa, como un tablero de guerra. Pero cuando nos disponíamos a dormir, llegó un correo, sin asunto,
Solo un enlace. Al abrirlo, apareció un video. Gregorio, en su casa, grabando frente a un espejo. Hablaba con la voz alterada, pero su rostro era visible. Ya no es solo Owen. Ahora también tu hijo forma parte del juego. Y la cámara se giró, mostrando a Benjamín, durmiendo, en su cama, filmado desde fuera de la ventana. No era una amenaza, era una declaración de guerra total. Ver a mi hijo durmiendo, grabado desde fuera de su ventana, fue como si alguien hubiera arrancado el suelo debajo de mis pies. El video no duraba más de 30 segundos, pero fue suficiente para paralizarme. Me acerqué a la habitación de Benjamín con el corazón en la garganta, esperando no encontrar, no sé qué, algo roto, algo ausente. Pero ahí estaba él, dormido, inocente, ajeno a todo. Le cerré la ventana con doble seguro, corrí las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de verdad. No por mí, por él. Carla me encontró en la cocina, con el portátil aún mostrando el video. «Esto ha escalado demasiado», dijo con la voz seca. «Ahora ya no se trata solo de Owen. Esto es personal. Siempre lo fue», respondí. «Pero ahora Gregorio ha cruzado una línea de la que no va a volver». Pasamos la noche en vela, revisando cada rincón de la casa, asegurando ventanas, instalando cámaras que tenía guardadas de un proyecto viejo. Lo convertí todo en un búnker digital. Nada ni nadie iba a tocar a Benjamín otra vez. A la mañana siguiente, nos reunimos con Nuria, la abogada que Carla había contactado. Una mujer seria, de rostro duro y mirada afilada. Llevaba años enfrentándose a casos de custodia, abusos institucionales y, sobre todo, a hombres como Gregorio. «He visto monstruos esconderse detrás de trajes», dijo mientras revisaba las pruebas. «Pero este tiene su propia categoría. Le entregamos todo. Los archivos de Lucía, la grabación de Owen, los escritos del diario digital, incluso la cinta de la infancia de Gregorio». Ella asintió lentamente. «Con esto podríamos conseguir una orden judicial, pero necesitamos algo más contundente, algo que lo deje sin escapatoria». Yo sabía qué podía ser. Algo que aún no había intentado. Entrar al servidor privado de Gregorio. No solo su casa inteligente, su servidor legal, donde guardaba sus verdaderos secretos. Esa misma tarde me metí en la cafetería donde solía trabajar. Me senté en mi mesa habitual. Abrí mi portátil y comencé a escarbar. Me tomó 6 horas, pero lo encontré. Entre los archivos encriptados había un documento titulado «Clientes restringidos», y allí estaba el verdadero poder de Gregorio. Una lista de jueces, fiscales y funcionarios con los que había tenido intercambios de favores, correos, transferencias, registros de llamadas. Era una red, un nido de serpientes. No solo manipulaba a Owen, manipulaba el sistema. Le envié todo a Nuria. Ella no dijo nada durante varios minutos. Luego cerró su carpeta con un golpe seco. «Con esto, no solo vamos por la custodia, vamos por la destrucción». Esa noche organizamos un plan. Nuria presentaría las pruebas al tribunal familiar, mientras la periodista de Carla, Marina, preparaba un reportaje televisivo. Carla, por su parte, gestionó una evaluación psicológica urgente de Owen. Y yo preparé la última parte. Hackeé el sistema de Gregorio por última vez. Instalé un mirror que reflejaría cada uno de sus movimientos digitales en tiempo real. No lo sabría. No al principio. Mientras tanto, Owen empezó a hablar. No todo, pero lo suficiente. Con Carla a su lado, soltaba recuerdos que te rompían por dentro. A veces, me hacía dormir en la terraza en invierno. Decía que el frío enseña humildad. Si lloraba, restaba puntos. Llorar era debilidad. Una vez, me hizo ver el funeral de mi madre por televisión, pero no era real. Solo era un video manipulado. Cada palabra era una herida abierta, pero también una evidencia. Benjamín lo escuchaba sin decir mucho, pero una tarde, cuando Owen terminó una de sus confesiones, se acercó, lo abrazó y dijo: «Ya no estás solo. Nunca más». Yo no pude evitar llorar, porque ahí estaba el verdadero legado que yo quería dejar. No la venganza, sino la protección, la justicia. Pero cuando creímos que teníamos todo bajo control, sucedió lo impensable. Gregorio desapareció. No fue a su oficina. No asistió al club de abogados. No volvió a casa. Su móvil estaba apagado. Su coche, abandonado en una calle del centro. Y entonces recibimos una carta. Una hoja simple, escrita a mano, entregada por un repartidor. Solo decía: «¿Creíais que podíais vencerme en mi propio juego?» Y, pegada con cinta, una foto. Era la sala de terapia donde Carla atendía a Owen. Vacía, desordenada, como si alguien hubiera entrado a la fuerza. La imagen de la sala de terapia desordenada me congeló la sangre.
Reconocía ese lugar. Era donde Owen se sentía más seguro desde que todo esto había comenzado. Era su único refugio. Pero esa foto lo mostraba vulnerado, expuesto. Gregorio había estado allí, o alguien bajo sus órdenes. Sabía que lo vigilábamos, y aún así, nos seguía llevando un paso por delante. Carla temblaba. Jamás la había visto así. Tomó su bolso con violencia y salió corriendo. Yo la seguí. Llegamos al centro de terapia en menos de 15 minutos. Las luces estaban apagadas, pero la puerta principal no estaba forzada. Solo una ligera marca en la cerradura. Al entrar, todo parecía en orden, salvo la sala de Owen. Todo estaba como en la foto. Los cojines tirados, los juguetes rotos, una silla volcada. «No se lo llevó», dijo Carla respirando con dificultad. «No se lo llevó. No se lo llevó». Pero el pánico ya se había instalado. Llamé a Marina, la periodista, mientras Carla revisaba grabaciones de seguridad del edificio. Marina no atendía. Le dejé 5 mensajes. Luego intenté con Nuria. Nada. Mi estómago se retorcía. Ese fue el momento en que entendí algo. Gregorio no había huido. No era su estilo. Gregorio estaba orquestando todo. Sabía lo que venía y había decidido atacar antes. Y no solo a Owen, no solo a mí, a todos. Cuando Carla consiguió acceder al sistema de cámaras del centro, vimos el video. A las 2:37 a.m., una figura con una capucha entró con una llave maestra. No usó fuerza. Se movió con calma. Revisó el espacio, colocó algo sobre la mesa, que no estaba allí cuando llegamos, y salió. Avancé el video para ese momento exacto. Ahí estaba. Una carpeta. Negra. Lisa. Nos miramos y corrimos de vuelta a la sala. Estaba debajo del sofá. La abrimos allí mismo. Dentro había solo 3 cosas. Una copia impresa del reportaje que Marina iba a emitir. Una lista de correos entre Nuria y una jueza que colaboraba con nosotros. Y una nota escrita a mano. Cada movimiento tiene su precio. ¿Queréis jugar? Juguemos. Era un mensaje claro. Él ya sabía todo. Nos había estado observando. Volvimos a casa con Owen. Estaba sano, a salvo. Pero cuando le conté lo que había pasado, no pareció sorprendido. Bajó la mirada y dijo algo que me desgarró. «Papá no pierde. Solo espera a que los demás se cansen». «No esta vez», le respondí. «Esta vez vamos a ganar, aunque nos cueste todo». Esa noche no dormimos. Reunimos a todo el equipo en casa. Carla, Nuria, Marina, incluso Amalia, la madre de Gregorio, que habíamos traído desde Salamanca bajo protección. Y ahí, en la mesa del comedor, comenzó el verdadero contraataque. Decidimos lanzar todo al mismo tiempo. Las denuncias formales, la publicación del reportaje, la difusión masiva de los audios y videos, incluso una carta abierta firmada por Amalia, donde contaba cómo Gregorio fue criado bajo tortura emocional y cómo ese ciclo se había perpetuado. Marina, al ver las amenazas, decidió no huir. Al contrario, usó su canal personal para hacer un live de emergencia. Hoy no solo hablamos de un padre abusivo, hablamos de un sistema que protege al agresor porque viste de traje y firma papeles. Hoy, vamos a arrancar esa máscara. La transmisión se volvió viral en menos de 1 hora. Las imágenes, las voces, la historia de Owen, todo. Y entonces, sucedió lo impensable. A las 3:17 a.m., mientras estábamos reunidos, recibimos un mensaje, un correo, desde la cuenta personal de Gregorio. Asunto. La verdad, solo contenía un archivo adjunto, un video de él mismo, sentado, frente a una cámara, con los ojos llenos de lágrimas. Mi nombre es Gregorio López Salvatierra, y esta será mi única confesión. Lo que siguió fue un testimonio de casi 10 minutos. Confesó todo. El sistema de puntos, el encierro de Owen, la internación forzada de Lucía, incluso las amenazas. Habló de su padre, de las noches encerrado en un armario por respirar fuerte, de cómo juró nunca ser como él, y de cómo, sin saber cómo, se convirtió exactamente en eso. No lo justifico, dijo. No merezco perdón, pero tampoco quiero que mi hijo crezca odiándome sin entender por qué. El video terminaba con una frase escalofriante. Estoy cansado. Hoy terminará todo. Para mí. Y para vosotros. Nos miramos todos. Nuria se levantó de inmediato y llamó a la policía. Carla, blanca como el papel, no decía nada. Marina lloraba en silencio. Owen solo miraba la pantalla. No dijo nada. Solo se fue a su habitación y cerró la puerta. Esa madrugada, la policía encontró el coche de Gregorio detenido en un acantilado en la costa de Málaga. No había señales de él, solo una chaqueta y una carta. A veces, los monstruos no mueren, solo se apagan. La noticia de la desaparición de Gregorio se extendió como pólvora. La policía no tardó en llegar a nuestra casa, no para acusarnos, aún,
sino para interrogarnos. Se llevaron copias de todo: los vídeos, los testimonios, la grabación de su confesión. No sabían si tratarlo como un suicidio, una fuga o una puesta en escena. Y sinceramente, nosotros tampoco. Durante días, la imagen del coche abandonado frente al acantilado fue portada de todos los periódicos. Algunos lo trataban como un padre perturbado, otros como un psicópata brillante. Pero para mí, era una sombra que aún se sentía demasiado presente. Owen no decía mucho. Se había vuelto más silencioso desde la desaparición. Había momentos en los que se quedaba mirando por la ventana durante horas, como esperando verlo aparecer. A veces, al dormir, murmuraba cosas, números, códigos, frases del sistema de puntos. No era un niño, no todavía. Era un sobreviviente de algo que aún no terminaba. Una tarde, mientras revisaba mis correos, recibí uno que me hizo estremecer, de lucia.salvatierra@protonmail.com. Asunto: ¿y si él no estaba solo? Mensaje: tenemos que hablar. He recordado cosas. Hay alguien más. Lucía, la madre de Owen. La cité en una cafetería discreta, en Alcalá de Henares. Llegó con gafas oscuras, una gorra y una expresión contenida, como si el pasado la estuviera estrangulando desde dentro. Gracias por venir, dije, ofreciéndole asiento. No te imaginas lo que es vivir con miedo, incluso después de que se supone que todo terminó. Me respondió, con una voz que apenas reconocía de aquella mujer quebrada en la clínica. ¿Qué querías decir con ¿hay alguien más? Lucía respiró hondo, se quitó las gafas y me miró directamente. Cuando Gregorio comenzó a implementar el sistema con Owen, no fue idea suya. Al menos no completamente. Había alguien que lo aconsejaba. Un hombre. Un amigo suyo de la Facultad de Derecho. Nunca supe su nombre completo. Solo su apodo. El Educador. Ese nombre me sonó como una pesadilla infantil. ¿Un mentor? ¿Un cómplice? Él fue quien le mostró cómo manipular legalmente todo. Cómo crear contratos de tutela disfrazados de acuerdos escolares. Cómo internarme sin que nadie lo cuestionara. Le dijo que si lo hacía bien, nadie lo vería como abuso. Lo verían como excelencia educativa. Lucía me entregó una carpeta con notas, fragmentos de correos impresos y una grabación antigua donde Gregorio le hablaba a alguien por teléfono, refiriéndose a el educador como su guía en todo esto. Al volver a casa se lo conté a Carla. Ella palideció. ¿Sabes qué significa eso? Que Gregorio puede haber sido solo la cara visible, que alguien más puede estar haciendo lo mismo, en más lugares, con más niños. Marina comenzó a investigar ese alias en registros antiguos de foros, publicaciones académicas, artículos de opinión, y ahí lo encontramos. Un tal Eduardo Serrano, profesor de Derecho Penal, autor de varios ensayos sobre disciplinas correctivas avanzadas y defensor de la teoría del desarrollo basado en limitación estructural. Vivía en Zaragoza y tenía una escuela privada con su nombre, Instituto Educativo Serrano. La piel se me erizó. Esa misma noche, decidimos ir a Zaragoza. Con Nuria y Marina, alquilamos un coche y salimos al amanecer. Owen no vino. Lo dejamos con Amalia, su abuela, que se había quedado definitivamente con nosotros tras romper todo vínculo con Gregorio. Al llegar al instituto, todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Uniformes impecables, niños en silencio, sonrisas tensas. Solicitamos una reunión como padres interesados. Nos recibió una mujer elegante, directora adjunta. ¿En qué podemos ayudarles? Hemos oído maravillas del método del profesor Serrano, dijo Marina, usando su encanto natural. Queremos saber más. Nos invitaron a pasar a una sala de orientación. Nos mostraron folletos, vídeos institucionales, gráficos, pero algo no encajaba. Había menciones a un sistema de puntos meritocráticos, a espacios de corrección individual y a privilegios adaptados al comportamiento. Era el mismo sistema, disfrazado, pulido, legalizado. Al preguntar por el profesor, la directora dudó. El señor Serrano se retiró recientemente por motivos de salud. ¿Y aún está involucrado?, pregunté. Solo como asesor externo. Ya no viene al instituto. Pero yo sabía que mentía. Lo sentía. Esa noche Marina consiguió hablar con una exprofesora del lugar. Y lo que nos contó fue aterrador. Castigos silenciosos. Niños encerrados por días. Padres amenazados con perder la custodia si se quejaban. Todo registrado. Todo legal. Todo basado en un sistema. Perfeccionado por Gregorio y este educador. Y entonces recibí otro correo. Asunto: bienvenidos a la segunda fase. Adjunto: una foto de Owen, en el parque, jugando con Benjamín, tomada esa misma tarde. Gregorio no estaba muerto. Y no solo eso. Ahora sabíamos que formaba parte de algo más grande.
Después de ver esa nueva foto de Owen, supe que Gregorio no solo estaba vivo, estaba más cerca de lo que imaginábamos, más calculador, más peligroso. Y ahora jugaba desde la sombra, desde algún rincón de ese sistema podrido que él mismo había ayudado a construir. La foto estaba tomada con precisión, desde lejos, en el ángulo exacto que demostraba que no era un robo casual de imagen, sino una declaración. Estoy mirando. Sigo aquí, y aún tengo el control. Se lo mostré a Carla esa noche, mientras Benjamín y Owen dormían. Se quedó en silencio unos segundos, antes de hablar. Esto ya no es solo justicia. Esto es algo mucho más oscuro. Es personal, dije, sintiendo la tensión en mis dientes. Carla negó con la cabeza. No, ya no es solo contigo. Es con todos. Esto es una red, un sistema. ¿Y si no son solo ellos dos? Me quedé mirando la foto. Los niños estaban riendo, felices, ajeno al infierno que se gestaba a sus espaldas. Entonces me di cuenta de algo, un detalle que pasé por alto. En el fondo de la imagen, casi fuera de foco, había un cartel, un logo. Pertenecía a un coche de una empresa de seguridad privada, Vigilancia Omega. No era la primera vez que lo veía. Esa empresa también gestionaba la seguridad del Instituto Serrano. Marina se encargó de investigar, y lo que descubrió fue más turbio de lo que esperábamos. Vigilancia Omega había firmado contratos con al menos 5 instituciones educativas en todo el país, todas con metodologías similares, puntuación conductual, restricciones físicas, control por méritos. Y en todas, había algún tipo de conexión indirecta con Gregorio o con el profesor Serrano. El escándalo ya no era solo familiar, era nacional. Esa misma semana, Marina lanzó un nuevo reportaje, esta vez con nombres, rostros, fechas. El país estalló. Los medios no hablaban de otra cosa. El Ministerio de Educación fue obligado a iniciar una auditoría interna. Se abrió una línea telefónica especial para denuncias de padres y alumnos. Y ahí, desde lo más profundo del miedo, comenzaron a aparecer otras víctimas. Testimonios de adolescentes que habían vivido en silencio durante años. Padres que nunca entendieron por qué sus hijos se volvían apáticos, fríos, hipervigilantes. Gente que por fin ponía nombre a su dolor. Pero nada de eso detuvo a Gregorio. Recibimos una llamada anónima. Era una voz distorsionada, pero reconocí su tono. Era él. Creíste que podías matarme, pero solo me liberaste. Ahora no estoy limitado por leyes, ni por jueces, ni por casas. Ahora soy una idea, y las ideas nos encierran. Colgó. Durante los días siguientes, todo se volvió tensión pura. Benjamín y Owen no salían sin vigilancia. Contratamos una escolta discreta. Incluso cambiamos de casa temporalmente, pero no podíamos escondernos para siempre. Y fue entonces cuando Nuria propuso algo radical. Hay que enfrentarlo, en público, confrontarlo desde la raíz, no como criminal, sino como símbolo de todo lo que representa. Vamos a exponerlo, pero no como hacker, no como padre, como sociedad. Planeamos una conferencia de prensa, en la que estaríamos todos. Yo, Lucía, Amalia, Carla, Marina, Nuria, incluso algunos de los padres que habían salido a hablar. Sería en Madrid, transmitida en directo. El objetivo era uno solo: que si Gregorio seguía mirando, supiera que ya no le teníamos miedo. Owen decidió hablar también. Fue idea suya. Yo no quería al principio, pero me miró con una firmeza que nunca le había visto. Quiero contar mi historia. No para él, para los que aún no saben que están viviendo lo mismo. El día de la conferencia llegó. La sala estaba llena. Cámaras, periodistas, activistas. Marina fue la primera en hablar. Luego Carla, luego Nuria. Cada palabra era una bala contra ese sistema. Y entonces Owen subió al escenario. Se paró frente al micrófono con las manos temblando, pero la voz firme. Mi nombre es Owen Salvatierra. Y quiero que todos sepan que no estoy roto. Que me quisieron romper, pero no pudieron. Que todo lo que me hicieron no me define. Que ahora soy libre. El aplauso fue largo, genuino, emocionado. Pero justo cuando parecía que habíamos ganado una batalla, sucedió algo que nos sacudió hasta los huesos. Una mujer del público se levantó. Se acercó al estrado. En las manos, llevaba un sobre sellado. Lo dejó sobre la mesa, y sin decir nada, se fue. Dentro del sobre, había una copia certificada de una adopción firmada por Gregorio, una niña. No era Owen, era otra hija. La sala quedó en silencio cuando abrimos ese sobre. Dentro, no solo había un documento de adopción, había una foto, una niña, no mayor de 6 años, pelo oscuro, ojos grandes, expresión seria. El documento llevaba fecha de hace 4 años. Nombre: Ariadna López Salvatierra. ¿Gregorio tenía otra hija?, preguntó Marina casi en un susurro. Lucía, que estaba sentada en primera fila,
Se levantó de golpe. «Eso es imposible. Yo no sabía. Nunca me lo dijo». Nuria tomó los papeles. Los leyó detenidamente. Frunció el ceño. «Aquí dice que la adopción fue realizada en Melilla, bajo una identidad alternativa. Utilizó una documentación falsa. Ni siquiera figura como Gregorio López Salvatierra. Usó un nombre diferente. Miguel Rivas López. Era como si estuviéramos frente a un espejo de horror multiplicado. Gregorio había creado otra vida paralela, otra víctima, otro niño, o niña, que podía estar viviendo ahora mismo bajo las mismas reglas crueles que Owen había soportado. Y lo peor, no teníamos idea de dónde estaba. Lucía estaba al borde del colapso. La ayudé a sentarse. Temblaba. ¿Y si esta niña está encerrada? ¿Y si está pasando por lo mismo o peor? No necesitábamos más para actuar. Durante los días siguientes, Marina y Nuria se dedicaron a rastrear toda la información posible sobre Ariadna. Comenzamos por Melilla. Nos comunicamos con registros de adopción, centros de menores, escuelas. Fue un trabajo lento, lleno de obstáculos. Pero finalmente, una funcionaria, que pidió mantenerse en el anonimato, nos dio una pista. Ariadna fue inscrita en el Centro Educativo de Desarrollo Conductual El Faro, hace 3 años. Luego desapareció del sistema. No hay registro de baja, solo silencio. El Faro. Sonaba como una institución cualquiera, pero al revisar el historial, Marina descubrió que formaba parte de una red de centros con orientación conductista extrema. Centros que operaban con fondos privados, bajo contratos discretos, la mayoría sin supervisión del Estado. Todo olía a podredumbre. Nos dividimos. Nuria se fue a Melilla con Lucía. Yo me quedé en Madrid con Owen y Benjamín. Carla y Marina comenzaron a recopilar más testimonios, más pruebas, más rostros. La red de padres afectados ya se contaba por docenas, pero cada noche, cuando las luces se apagaban, yo no podía dejar de pensar en Ariadna, una niña en algún lugar, posiblemente bajo la misma opresión silenciosa, sin voz, sin escape, y sobre todo, bajo el control de alguien que creíamos muerto. Días después, Nuria nos llamó. Habían encontrado el edificio de El Faro. Estaba abandonado desde hacía meses. Dentro, todo parecía sacado de una película de terror institucional. Aulas vacías, colchones en el suelo, paredes con marcas de uñas, y en una de las paredes, un dibujo infantil, una niña, en una jaula, con la palabra ayuda escrita en letras desiguales. Lucía se desplomó. Era su letra, dijo entre sollozos. Yo le enseñé a escribir esa palabra antes de que todo se fuera al infierno. Pero eso no era todo. En el sótano del edificio encontraron una sala con equipos electrónicos, cámaras, micrófonos, un servidor. Aunque gran parte había sido destruido, Marina logró rescatar parte del disco duro. Lo trajo de vuelta a Madrid. Lo analizamos juntos. Y entonces lo vimos. Un vídeo. Ariadna, sentada frente a una mesa. Frente a ella, Gregorio. Sin disfraz, sin filtros. Hablándole con ese tono suave y falso que usaba con Owen. Le enseñaba a sumar. Le prometía puntos si se portaba bien. La niña sonreía, pero sus ojos estaban apagados. El vídeo estaba fechado solo 6 meses atrás. Gregorio no solo estaba vivo, estaba activo. Tenía otra niña. Otro laboratorio de control. Y aún más inquietante, al final del vídeo, se escuchaba algo. Una voz femenina. No le des tantos puntos hoy. Está empezando a manipular con la ternura. La mujer no aparecía en cámara, pero su voz era clara. Y Lucía la reconoció al instante. Esa es la mujer del juez Borrás, el mismo que negó la primera denuncia. Todo era más grande, más sucio, más podrido de lo que habíamos imaginado. Ahora no solo teníamos que salvar a Ariadna, teníamos que desmantelar una red, una maquinaria silenciosa, protegida por la ley, disfrazada de pedagogía avanzada, y sabíamos que solo había un hombre que podía guiarnos hasta el núcleo de todo esto. Gregorio. Ese mismo día, recibí un correo, sin texto, sin título, solo un archivo adjunto, un video, una niña llorando, y una voz en off. ¿Listos para el último nivel del juego? El video era breve, no más de 1 minuto, pero bastó para que todo se detuviera. Ariadna, con la misma ropa que llevaba en el video del centro abandonado, lloraba en una habitación sin ventanas, gris, estéril. La cámara estaba fija. En el fondo, una voz masculina, inconfundible. Gregorio. El juego termina cuando uno de los dos gana. Si queréis salvarla, tenéis que venir a por ella. Vosotros sabéis dónde. Sabíamos. En el servidor recuperado, había coordenadas insertadas en el archivo de configuración del sistema de vigilancia. Un lugar en Teruel, apartado, rodeado de bosque,
sin acceso por carretera directa, una antigua casa rural convertida en búnker, y por primera vez lo enfrentamos sin miedo. Nos fuimos en 3 coches: Marina, Nuria, Carla, Lucía, Owen, yo y 2 policías que, fuera de protocolo, decidieron ayudarnos tras ver las pruebas. No lo hicimos oficial. Sabíamos que, si lo entregábamos al sistema, podía desaparecer otra vez. Llegamos al lugar al amanecer. El silencio pesaba. La puerta principal estaba abierta, como si nos esperara. Entramos. La casa era más un laboratorio que un hogar. Pantallas, servidores, cámaras, micrófonos, y en el centro de todo, una sala cerrada con cristal, como una pecera. Allí estaba Ariadna, sentada en el suelo, abrazando una manta. Nos vio, y se levantó lentamente, como si no creyera que era real. «¿Ariadna?», dijo Lucía, con voz temblorosa. La niña asintió. Su rostro se iluminó. «¿Eres mi mamá?». Lucía cayó de rodillas. Lloró como nunca antes. Sí, era su hija. Gregorio la había separado de ella al nacer. Nunca le dijo que había sobrevivido a complicaciones del parto. La declaró muerta y la registró bajo una nueva identidad. Había empezado su experimento desde cero. Mientras Carla y los policías intentaban liberar la sala, yo lo encontré. Gregorio estaba en el sótano, sentado frente a una pantalla, como siempre, vigilando, controlando. Cuando me vio, no se movió. «Sabía que vendrías», dijo. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué todo esto?». «Porque nadie escucha a los niños hasta que es demasiado tarde. Yo tampoco fui escuchado. Me entrenaron para ser una máquina. Solo estoy transmitiendo el mensaje, con precisión. No es un mensaje, es un infierno». Me miró, con lástima. «¿Y qué harás? ¿Vas a matarme? ¿Exponerme? ¿Encerrarme? La red no depende de mí. Yo solo soy el primer capítulo». No respondí, solo le di la espalda. Cuando subí, la sala ya estaba abierta. Ariadna en brazos de Lucía. Marina grababa todo. Nuria hablaba con los agentes. Owen sostenía la mano de su hermana, aunque nunca se habían visto antes. Y en ese momento, por primera vez, no hubo miedo, solo una certeza. Lo habíamos logrado. Gregorio fue arrestado, esta vez por múltiples delitos: suplantación de identidad, secuestro, tortura psicológica, falsificación de documentos, conspiración criminal, abuso infantil. La red comenzó a desmoronarse. Detenciones, confesiones, escuelas cerradas, contratos anulados. Pero lo más importante fue lo que pasó después. Lucía recuperó la custodia completa de Owen y Ariadna. Se mudaron a una casa pequeña en Girona, lejos de todo. Comenzaron terapia en grupo. A veces nos enviaban cartas, fotos, sonrisas. Owen, al año siguiente, dio una charla en un colegio público. Su tema: ¿cómo sobrevivir cuando tu mundo se basa en el miedo? Fue invitado por universidades, asociaciones, incluso programas de televisión. Nunca pidió fama, solo quería ser escuchado. Benjamín creció con una nueva visión del mundo. Aprendió lo que significa la lealtad, la amistad, el valor, y sobre todo, aprendió a no callarse nunca frente a la injusticia. Carla fundó una ONG. Se llama Voces Libres. Da apoyo a niños víctimas de sistemas abusivos y ayuda a madres a recuperar a sus hijos. Nuria fue nombrada asesora legal del Ministerio de Infancia. Impulsó una ley que lleva el nombre de Owen y Ariadna, para proteger a menores de manipulaciones institucionales. Marina escribió un libro, El Educador. Fue bestseller. Viajó por el país con su historia. Y con cada presentación, una nueva víctima se atrevía a hablar. Yo volví a trabajar como programador, pero también escribí, no un libro, un sistema, una red segura de denuncia anónima, protegida, cifrada. A veces, la venganza no es destruir, es construir lo que otros intentaron romper. Y sí, todavía tengo el primer cuaderno de puntos de Owen. Lo guardo en una caja fuerte, no como trofeo, sino como advertencia. Porque los monstruos existen. No siempre llevan máscaras. A veces llevan trajes, cargos públicos o libros de educación. Pero esta historia terminó, con justicia, con verdad, con vida. Y ahora ya no tenemos miedo.